Pero vamos a abrir la palabra de Dios en estos minutos. Estaba pensando en esto. Miren, me vino a la mente en estos días este pasaje de Hechos, capítulo 5, versículo 14 al 15, y dice esto: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Me impresiona mucho este pasaje. En ningún momento el texto dice que la sombra de Pedro sanaba, ¿no? No dice eso. Sí nos dice de que la gente tenía esa expectativa y esa esperanza que, aunque sea la sombra de este discípulo, de la sombra del apóstol, los toque. Ahora, yo pienso en esta sombra y el milagro no estaba en la sombra. El milagro estaba en la presencia de Dios en la vida de Pedro, que acompañaba el ministerio de Pedro, que validaba ese ministerio. Y la sombra, pienso, en nuestras vidas es esa influencia personal que nunca se puede separar de nosotros. Es eso que dejamos en los lugares a donde estamos, a donde vivimos, trabajamos. Porque nuestra presencia, aunque muchas veces no nos demos cuenta, siempre proyecta algo sobre la vida de los demás. Puede proyectar paz o puede proyectar una tensión. Puede proyectar soluciones o puede proyectar problemas. Podemos ser de los que inspiran o podemos ser de los que destruyen. Porque mi sombra puede traer esperanza o puede traer desánimo. En el caso de Pedro, la gente buscaba estar donde él estaba porque sabían que en él había algo especial y no era él, sino que era la presencia de Dios en su vida de tal forma, tan evidente, tan fuerte, que no dice que querían escucharlo, dice que aunque sea querían estar a donde él estaba, por donde él pasaba. Estas personas ya nos dejan un principio, y es que la vida no se mide por lo que decimos desde una plataforma, sino por lo que proyecta cuando estamos con la gente. Y a esto podemos llamarlo carácter, hermanos. Porque el carácter es lo que uno sigue proyectando cuando la actividad terminó. Cuando el ministerio, cuando las palabras terminan, el carácter sigue proyectando vida. Entonces, la vida espiritual no se define por una actividad, sino por la calidad de relación que tenemos con Dios. Yo pienso en la sombra de Pedro y pienso en nuestra sombra. Para bien o para mal, todos nosotros, mientras caminamos por esta vida, tenemos una sombra, estamos proyectando una influencia. Y cada uno de nosotros pasamos por lugares que ya no van a quedar igual desde que estamos, para bien o para mal. Estamos con personas, con vidas, que ya no van a ser las mismas desde que estuvieron con nosotros, para bien o para mal. Pero así sucede aunque nosotros no lo busquemos. Por eso pensé yo en ver rápidamente en este momento 3 cuadros en la vida de Pedro. Son como 3 fotografías en su vida, en los cuales vemos pintada su sombra, esa influencia, y la podemos trasladar a nuestras vidas. En primer lugar, en Hechos 3 hay una sombra de restauración. Vemos a un hombre paralítico de nacimiento en ese relato, que estaba todos los días en la puerta del templo para que mendigara a todas las personas que iban a entrar ahí para adorar. Estaba en un lugar de esplendor, porque era tremendo el esplendor de ese templo, pero su estado era lamentable, estaba postrado, estaba en la miseria. Cuando Pedro y Juan entran, este hombre los mira a la cara y esperando recibir de ellos una limosna. Pedro se detiene y este hombre transformado por el Espíritu Santo, un Pedro transformado por el Espíritu,
con los ojos de la fe, ve más allá de una necesidad física y ve que Cristo, el autor de la vida, estaba golpeando la puerta del corazón de ese hombre postrado. Hay una sensibilidad espiritual en la vida de Pedro que hace que pueda ver a este hombre como una oportunidad para que Dios lo restaure. Y esa sensibilidad solo la tiene por el control del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, hago un paréntesis en esto. Digo que vemos a Pedro transformado por el Espíritu, un hombre completamente diferente, porque no me puedo olvidar las palabras de él en Mateo capítulo 19. Pedro es capaz de decirle en la cara al Señor: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? ¿Se acuerdan de ese versículo? Vemos en Pedro un corazón que reclama, un corazón que protesta, un corazón que sirve pero que está esperando un reconocimiento. Pero en esta oportunidad vemos un corazón de siervo, un corazón humilde, un corazón transformado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Mateo capítulo 19, Pedro dice: lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? En Hechos 3, Pedro dice: no tengo nada, pero lo que tengo te doy. ¿Se dan cuenta? Hay un corazón transformado. El egoísmo dice: ¿qué tendremos? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Me conviene o no me conviene? El servicio en amor dice: lo que tengo te doy. Tal vez no tengo mucho, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? Allí en la puerta está la debilidad de una vida, la postración de una vida. Pero Pedro sabe que en el Señor está el poder de la vida, que en Él hay esperanza, que hay vida, que el Señor puede seguir enderezando las piernas dobladas. Y este inválido, hermanos, este mendigo, es un vivo cuadro de la condición del pueblo en ese tiempo y en este tiempo también. Pedro mira a los ojos y tuvo compasión. Y no tenía mucho para darle, pero tenía lo mejor para darle. El poder del Cristo resucitado se conecta con la debilidad de un hombre que saltando se pone en pie y empieza a alabar a Dios. ¿Se imaginan esta escena, la gente viendo esto? Y es la escena de muchas personas hoy. El grupo de los que no quieren saber nada, de los que no tienen nada para dar. No tienen plata, no tienen oro, pero tampoco tienen una motivación, una palabra de aliento, una bendición. Están encerrados en su círculo, en su pequeño mundo, aún dentro de nuestras iglesias. Algunos tienen plata y oro y siempre están pensando cómo mantener la plata y el oro para sí mismos. Y otros tienen y son de mucha bendición para otros. Pero hay algunos como Pedro que no tienen mucho, pero están llenos de visión, de motivación, de fe, de ese toque restaurador. Hermanos, ¿en qué grupo estamos nosotros? La sombra de influencia de Pedro transformó la vida de esta persona y nuestra sombra, nuestra influencia debe ayudar a las personas a acercarse al Salvador, para que sean levantados, para sacarlos de esa postración espiritual. Y no importa, hermanos, si están lastimados, no importa si están heridos, si están postrados. No importa si no cubren mi expectativa, porque seguramente yo no cumplía las expectativas del Señor cuando Él me encontró. Pero el ministerio del Señor sigue siendo un ministerio de reconciliación y de restauración. Y ese debe ser el enfoque de nuestro servicio, de nuestro ministerio. No debemos perder de vista que Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice 2 Corintios capítulo 5. El mensaje sigue siendo: reconciliaos con Dios, somos embajadores de Él. La reconciliación restaura la relación y todo siervo ha recibido un ministerio de reconciliación con un propósito restaurador. Pero tenemos que estar sensibles a mirar las vidas como la miraba el Señor, a ver en cada postración una oportunidad para que esa persona sea restaurada y sea reconciliada.
Tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo en nuestro diario vivir. A veces estamos tan apurados que creo que pasamos de largo, hermanos, las oportunidades divinas que tenemos en la calle, muchas veces. Tenemos que estar sensibles. Vemos a Pedro proyectando esta influencia, una sombra de restauración. Ahora el segundo cuadro, rápidamente, es una sombra de confrontación. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 11. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en los cristianos, hubo como un avivamiento espiritual en ellos y esto se ve manifestado en el ejemplo de generosidad. ¿Sí? No, vemos cada vez más egoísmo hoy, pero acá vemos mucha generosidad. Entonces un matrimonio, ¿ustedes se acuerdan? Ananías y Zafira quieren participar en esto, pero desean guardar algo de dinero para ellos. Venden una propiedad y sacan algo del precio. ¿Tienen derecho o no? Por supuesto que sí. Es más, tienen derecho de no dar nada si no quieren. Eran los dueños. Lo malo no fue eso, el problema estuvo en que quisieron dar una impresión de que dieron todo, cuando en realidad se guardaron una parte. Pero no hay nada oculto ante Dios. Y le dice a Pedro, Dios le dice a Pedro, y Pedro va a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y saques del precio de lo que vendiste? Le dice Pedro, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino que a Dios. Cuando Ananías oye, cae y muere. Y después más adelante viene la mujer, pregunta, Pedro confronta de la misma forma, la mujer cae y muere. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron. Ananías muere en manos de Dios, más tarde su mujer, pero Dios está grabando a fuego una enseñanza en los primeros pasos del cristianismo. Toda mentira, todo engaño, toda falsa apariencia está dirigida primeramente hacia Dios y luego hacia los demás. Y no importa, hermanos, la impresión que queremos dar. A Dios no lo podemos impresionar. Dios está diciendo con esta forma de dirigir, de responder que parece extrema, pero Dios está diciendo, no me causa ninguna impresión tu apariencia. No me importa lo que quieras aparentar. ¿Por qué? Porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Quisieron mostrar algo que no era verdad. Y esa es nuestra naturaleza muchas veces. Y Dios hace reaccionar a la iglesia de esa forma. Algunas veces la influencia de Pedro fue un toque restaurador, sanador, pero en otros casos como este fue confrontación y fue reprensión. Y muchas veces nuestra influencia no va a llegar con una voz motivadora, una caricia, porque muchas veces debemos señalar el pecado. Muchas veces tenemos que llegar con una advertencia y tal vez pagar el precio de ser rechazados por esto. Hay personas que se ofenden con esto. Pero si estamos, hermanos, a cargo de lugares, si estamos al frente de una obra, si estamos al frente de un ministerio y queremos quedar bien con todos, que todos sean felices, nos hemos equivocado de lugar, hermanos. Con todo respeto, pongamos una heladería. Y así toda la gente va a estar descontenta. ¿Saben por qué? Porque la gente quiere lo que no necesita y necesita lo que no quiere. Y alguien se lo tiene que decir de parte de Dios. Alguien lo tiene que confrontar con algunas situaciones. Nuestra sombra no puede ser una sombra de dudas. Tiene que ser una sombra de verdad. El amor y la verdad van de la mano y es parte del proceso de discipulado de una vida, es parte del crecimiento, amor y verdad. Porque amo, digo la verdad, porque el amor no tapa, el amor no encubre, el amor de Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió. El amor de Dios muestra la condición.
y lleva a recapacitar la verdad en amor. Y con todo respeto, hermanos, no puedo amar a algunos y usar verdad con otros. No puedo por mi afinidad, por mi gusto personal, quedar bien con algunos, ser todo amor y con otros ser toda verdad. Si vamos a llegar a las vidas, el ministerio del Señor fue siempre con amor y verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es ánimo, el Señor es ánimo, la palabra de Dios es amor y es verdad, es ánimo y corrección, es advertencia, es gracia, es confrontación y es perdón. ¿Se dan cuenta? El Señor ama a su pueblo y llegaba constantemente con la corrección, con las advertencias, con la confrontación. El ministerio del siervo es un ministerio de reconciliación, pero es un ministerio de confrontación y de perdón. Una sombra de restauración, una sombra de confrontación y un último cuadro en la vida de Pedro, una sombra de predicación. Hechos capítulo 10, un hombre llamado Cornelio, que vivía en Cesarea. El evangelio se había empezado a extender a Samaria. Este hombre llamado Cornelio vivía en Cesarea, era un hombre sincero en la búsqueda de Dios y era gentil, entra en contacto con los escritos de los profetas, se da cuenta que realmente era una revelación de Dios, entonces cansado de tanto paganismo alrededor suyo, comienza a practicar buenas obras. Intenta cumplir la ley, se convierte al judaísmo sin saber que debía poner su fe en el Mesías. Pero fíjense qué atención causa en Dios esto, que no siempre se ve una intervención angelical en la palabra. Y cada vez que ingresa un ángel, se ve que es algo realmente importante. Y Dios envía un ángel. Y dice en Hechos 10 que el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope, le dice a Cornelio, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está posando en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense lo impresionante, hermanos. 50 kilómetros de donde estaba Pedro, que al otro día recibe una visión que lo iba a descolocar, y quiero que prestemos atención en esto. Hermanos, nosotros tenemos dos opciones cuando entramos en la palabra. En primer lugar, uno debe entrar desnudo a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando digo desnudo, digo sin preconceptos, ¿sí? Sin ideas denominacionales, sin preconceptos ni estructura. Eso es lo ideal, porque la palabra de Dios tiene que hablar y no mis ideas y mis formas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, pero cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, tenemos dos opciones. O agarramos una lupa o agarramos un espejo. Agarramos una lupa donde empezamos a observar de cerca a todo el mundo, o agarramos un espejo donde veo mi corazón y donde veo mi vida, donde veo reflejado mis pensamientos. Entonces es un tiempo para fijarnos siempre. ¿Qué tenemos en la mano? Si un espejo o una lupa. Fíjense, Pedro descansaba en la terraza de la casa de Simón Curtidor. ¿Saben por qué? La casa estaba cerca del mar, dice Hechos. Entonces Pedro, me imagino ahí, disfrutando del sol, del mar, esperando el almuerzo, se duerme. Y el Señor empieza en ese sueño a desplegar el plan de salvación para los gentiles. Y le muestra a Pedro el cielo abierto y una sábana que descendía hasta el piso, y había sobre toda ella clase de animales que de acuerdo a la ley judía no podía comer. Y una voz le dice a este judío, a este ultra judío, le dice, levántate, mata y come. Y tal es el arraigo doctrinal de la ley que tenía en su corazón. Tan grande es la lupa, tan grande es la estructura en su forma de pensar, hermanos, que Pedro dice esto, Señor,
no. Versículo 14. No lo voy a hacer. Pedro reconocía al Señor, sabía quién era y dijo, Señor, no. Pedro une dos palabras que parecen imposibles de juntar. Tú eres el Señor, yo el siervo, yo soy el esclavo, pero Señor, no. ¿Se dan cuenta de lo que dice este hombre? Había caminado sobre el mar, vio sanidades, resurrecciones, testigo de los hechos más maravillosos de Jesús, ve la multiplicación de la comida, el monte de la transfiguración, ve a Cristo resucitado, pero Pedro dice, Señor, no. Y es un llamado de atención para nosotros, porque no importa cuánto tiempo hace que estás, ni dónde estás, ni qué lugar ocupa, ni quién sos, ni quién es usted. Puede haber momentos en la vida que reconociendo al Señor nos animamos a conjugar estas dos palabras, Señor, no. Pero si realmente es Señor, entonces, Señor, sí. Aunque me cueste, aunque no entienda, aunque tenga que renunciar, aunque sufra una injusticia, aunque tenga que agachar la cabeza, aunque vaya en contra de lo que siempre pensé, si es Señor, sí. Y lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida y en nuestra influencia son las palabras que vamos a juntar. Señor sí o Señor no. Entonces Pedro recibe la respuesta, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Y saben una cosa, hermanos? Le mueve la estantería doctrinal a Pedro. Llegan los hombres enviados por Cornelio, lo escucha, quería saber más acerca de Dios, entonces a Pedro es como que le empieza a cerrar toda la visión que él tenía con la experiencia de lo que le cuenta Cornelio, coordinación del tiempo. ¿Saben qué le está diciendo Dios a Pedro, hermanos? Larga la lupa, Pedro, larga la lupa. Dios le estaba diciendo que las distinciones habían desaparecido. Y Pedro va a casa de Cornelio. Era un esfuerzo terrible para este hombre judío, pero Pedro se pone en camino, llega y dice algo que nosotros tanto recordamos. Ahora entiendo, dice el apóstol, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Las palabras de Pedro están demostrando un cambio de pensamiento en su vida, una renovación del entendimiento, como dice la Escritura. Hace una presentación del Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre aquellas personas que estaban ahí, comienzan a hablar en lenguas para demostrar de que el mismo Espíritu de Pentecostés estaba fuera del pueblo judío y llegaba a los gentiles. Hermanos, solo en ese momento, solamente en esta ocasión pasa esto. No hay otro registro. O sea que solo en ese momento y para dar una clara señal de que la salvación, así como llegó a judíos, iba a llegar a gentiles, con la misma manifestación de poder. Es solo ese momento. Y saben una cosa, entre paréntesis, Dios envía un ángel para hablar con Cornelio, pero el ángel no le revela el Evangelio. ¿Se dieron cuenta? No le predicó el ángel. El ángel le dice, tenés que hablar con tal persona. El plan de Dios consiste en utilizar hombres, mujeres, sin importar la imperfección, la elocuencia. Dios no usa ángeles, usa personas. Entonces, para nosotros tiene que quedar claro, hermanos, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Cuántas puertas podemos cerrar cuando descartamos a las personas, cuando dejamos de lado a otras, cuando hacemos acepción? Ahora entiendo, dice Pedro, Dios no hace acepción. Dios no mira la condición, Dios mira el corazón. ¿Cuántas puertas puedo cerrar cuando agarro la lupa y dejo de lado el espejo? ¿Cuántas puertas puedo cerrar cuando pienso que las cosas tienen que ser como a mí me parece? Y Dios muestra algo diferente, pero como no encaja en mi pensamiento, como no corresponde a lo que siempre aprendí, lo dejo de lado.
Es lo que le estaba pasando a Pedro. Señor, no, porque no es como yo pienso. Hermanos, hay una sombra de predicación. ¿Saben por qué? Porque la cruz no es solo un mensaje, la cruz es nuestra identidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si pensamos en la predicación, no podemos proclamar la cruz sin estar dispuestos a llevarla. No puedo hablar de la cruz si no estoy dispuesto a morir. No puedo haber lugar en mi vida para juntar esas palabras, Señor, no. Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Entonces cada uno de nosotros debe definir cómo quiere vivir su vida y qué influencia va a ser. Hermanos, en el huerto del Edén, Adán decide, con todas las circunstancias y el entorno a favor, y le dice al Padre, no como tú quieres, sino como yo quiero. Y transforma el Edén en un desierto. Pasaron los años, en el huerto de Getsemaní, Jesús decide entregar su voluntad. Nunca lo escuchamos orar al Señor de esa forma, si es posible. Con toda la presión, esa prensa de aceite sobre su vida, le dice al Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, si nosotros debemos decidir en qué huerto vamos a vivir nuestra vida, nuestro servicio, nuestro liderazgo. En el huerto del Edén, no como tú, sino como yo, o en el huerto de Getsemaní, no como yo, sino como tú. Tres acciones de la sombra de Pedro en la vida de los demás para tener en cuenta. Definieron su vida, definieron su ministerio. Nadie quedó igual después de que este hombre pasó por esos lugares. Restauración, confrontación, predicación. Pregunto, para terminar, ¿qué sombra estamos proyectando? ¿Qué vida estamos practicando? La sombra en nuestros hogares, la sombra en nuestras iglesias, las sombras en nuestros ministerios, la sombra en nuestros lugares, en nuestros barrios, donde nosotros nos movemos diariamente, la sombra en nuestra familia. ¿Qué sombra realmente estamos proyectando? ¿Las personas disfrutan y esperan que lleguemos o disfrutan cuando nos vamos? ¿Qué vida estamos practicando, hermanos? Porque la influencia por donde pasemos tiene efectos eternos, para bien o para mal. Y esa influencia vamos a terminar de pasar por algunos lugares, pero la influencia va a perdurar. La condición para que se produzca sombra es que tiene que haber luz, una luz más potente que la oscuridad. El Señor dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Pedro irradiaba sombra cuando estaba iluminado por esa luz. No había nada especial en él. Solo el reflejo de la luz del Salvador en nuestra vida nos va a hacer proyectar una sombra inconfundible de bendición para otros. La clave de la sombra, de la influencia, es la luz que nos alumbra, hermanos. Entonces no importa cuánto hace que estemos en los caminos, en qué posición estamos, ni la experiencia que tenemos con Dios, que sea un desafío constante, diario para nuestra vida, volver a enamorarnos de Dios continuamente. Que podamos cada día encontrar a Cristo en el medio de todas las distracciones y atracciones de este tiempo, que podamos volver a encontrar a Cristo atractivo en nuestros corazones.
Que Él sea nuestro verdadero deleite, hermanos. Y de esta forma que la gente pueda encontrar la influencia, la sombra de Cristo en cada uno de nosotros. Amén.